Para los hombres, en nuestra sociedad latina y la sociedad que vivimos, el fracaso es algo muy, muy, muy fuerte. Cuando un hombre lo botan del trabajo, pierde su inversión, la mujer lo deja y se siente un fracaso porque no puede proveer, ahí entra también una señal roja del suicidio. Claro. 3, 2, 1, grabando. Latino Mindset Podcast, presentado por Restore Mind Foundation and Progressive Medical Center. Nada, estamos aquí de nuevo, Heidi, y creo que hoy vamos a romper el hielo con nuestro primer invitado a podcast Latino Mindset. Perfecto, un podcast que viene gracias a la colaboración de Progressive Medical Center y a Restore Mind Foundation. Así comenzamos hoy. Tenemos nuestro primer invitado estrella, que voy a tener el placer de presentarlo yo porque me llega de muy cerquita. Es profesor mío de mi universidad y lo considero ya un gran amigo porque desde que lo vi supe que era una persona que brinda mucha energía, mucha buena vibra. Él es Rafis Nin, es PhD, Licensed Clinical Social Worker, Qualified Supervisor. Profe, si me equivoqué, usted me rectifica. No, está bien. Bienvenido, Bienvenido. Profesor. Gracias. A este podcast donde tratamos de hablar, donde tratamos de dar orientación psicológica a la comunidad latina de una manera clara, de una manera potable, para que todo el mundo se sienta cómodo con algunos temas que preocupan en el día a día. Hoy queremos hablar con usted acerca de un tema bien preocupante, un tema que es cotidiano y aunque se trata de tapar a veces, existe. Y es el tema del suicidio y la idealización del suicidio como tal. Y yo quisiera romper el hielo haciéndole una pregunta sobre cómo la comunidad latina, cómo nosotros como latinos, con esa idiosincrasia que tenemos, a veces de aguantar las cosas por dentro, del no soltarnos, de la falta de comunicación en un momento determinado, vamos generando, vamos acumulando esa idealización por dentro hasta que llegamos a esta triste parte de quitarnos la vida o de atentar contra nuestra vida. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son los factores que usted ha visto durante sus estudios, durante su carrera, que influyen más en la comunidad latina? Bueno, profe, espera un momentico, disculpa que le interrumpa. Antes de que él responda a tu pregunta, yo quisiera que él le dijera a nuestras personas que nos están viendo quién es Rafis Nin y cómo llegó a este mundo del mental health y del suicidio como tal. Puedo hacer las dos cosas a la misma vez. Perfecto. Sería ideal. Gracias por invitar. De verdad que esta es una iniciativa muy buena, porque cada vez que hablamos de salud mental es importante. Soy psicoterapeuta, tengo más casi 30 años en el campo, y lo que usted está hablando, Jordi, es algo muy importante. La salud emocional, la salud mental, a veces como latinos no hablamos del tema, porque tapamos el sol con un dedo y escondemos las emociones y los sufrimientos. Y el suicidio viene a ser lo que aparenta ser una solución. Cuando estamos frente a la pared o contra la pared, cuando las noches son oscuras y no tenemos soluciones y estamos aislados, aparenta ser una solución. Es la única puerta. Pero ¿sabe lo que pasa? El problema es que es una solución permanente. Exacto. Porque el suicidio, una vez que ya tristemente sucede, no hay regreso atrás. Claro, no, es imposible. Supongo yo que esa puerta se presenta como una forma sencilla de terminar con este sufrimiento, con esta acumulación de pensamientos y la persona no tiene la capacidad. Creo que se pierde la capacidad un poco de poder visualizar otras puertas que también están abiertas, que también quisiera que más adelante me hablara de eso. ¿Cuáles son esas herramientas que se le pueden presentar a un cliente, a un paciente que está idealizando el suicidio, que se está acercando, que se está a punto de tocarlo así, que lo está rozando el suicidio? Porque en mi vida, en mis 32 años que estoy a punto de cumplir, sí he tenido experiencias con personas cercanas que han atentado contra su vida. Y yo digo, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el punto de que ya esa mente se fatiga y dice, ya, quiero terminar, quiero acabar con este sufrimiento? Buscando esa puerta precisamente, que es la única que ve. Bueno, mira, yo, a los que nos están escuchando hoy, a ustedes que me invitaron, yo vengo también no como un profesional de la salud, sino también como alguien que es un familiar, un ser humano, un hijo que perdió un padre por suicidio. Entonces, cuando a veces no estamos de cerca con el suicidio,
suena como algo difícil, como tú Claro. dices. Tú estás tratando de entender cómo la gente llega a este punto. Pero los que están escuchando, que han pasado por esto, saben lo fácil y rápido que llegamos a este punto. Para mi papá, estaba pasando, no sé, la situación muy difícil después de un divorcio con mi mamá. Y esto lo llevó a él a quitarse la vida y dejar 3 hijos, porque yo soy uno de ellos, y mis 2 hermanos, 3 hijos huérfanos sin padre. Ujú. Y yo creo que si yo pudiera hablar con gente que está escuchando o hablar cuando yo hablo con gente en mi consultorio, es que hay esperanza. Claro. Esto pasó hace muchos años en mi país, de la República Dominicana, donde los hombres no hablaban de sus No, sentimientos creo que- y sufrían a solo, porque los hombres, los verdaderos hombres macho no lloran. Por eso le supuestamente. comento, doctor, que la idiosincrasia, que eso de ser latino, muchas veces influye hasta en la misma, el mismo género masculino, Sí. la sensualidad, lo que te impone la sociedad, te hace trancarte en la persona y no abres tu mente, no abres tus ideas a otras personas que te pueden ayudar. Y lo siento mucho, mi más sentido pésame por esa situación que se vivió en su familia hace mucho tiempo. Y supongo que fue lo que le sucedió a su padre en un momento determinado. Claro. El no abrirse, Ujú. el ya acumularse con todas esas situaciones que había tenido que lo llevaron a hacer esto. Profe, ¿usted cree que exista alguna señal que sea como un detonante, como algo que le avisa a las personas? Porque quizás cualquiera pueda tener un familiar en la casa que pueda estar sintiendo esto muy callado y no lo exteriorice. ¿Hay algo que uno pueda, como un red flag, uno pueda decir, oh, hay que actuar o hay que preguntar? Las señales críticas más tempranas que se puedan se puedan identificar. identificar en un individuo que está teniendo ideas suicidas Exacto. o que se está acercando a suicidio. Sí, mira, esta pregunta es algo que ha llevado a muchos profesionales y a mucha gente a entender esto. Como yo duré tiempo estudiando también e investigando este tema Ujú. en mi doctorado, y también cuando mi papá murió, dije, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué pasó? Claro. Exacto. ¿Cuáles son las señales? ¿Qué no vimos? Exacto. Y a veces mucho lo que pasa, los familiares que nos están escuchando o que saben del tema, pasamos parte del duelo es preguntarnos, ¿qué no vi? ¿Por qué no pude ayudar a mi ¿Cómo papá? llegó a esto? ¿Y por qué no pude ayudarlo? Claro. ¿Por qué no vi que mi hijo quería hacer esto o que mi hija quería hacer esto? Especialmente por un atentado, porque mucha gente hace el atentado y atenta contra su vida. Te voy a hablar un poquito. Hay 3 factores principales. Hay una persona que está encargada en la Universidad de la Florida, aquí que estamos en Miami, uno de los centros más importantes está en la Florida, Universidad de la Florida, del estado de la Florida, está el señor Dr. Thomas Joyner, y hace una investigación y llega a una conclusión que hay 3 factores importantes que tienen que estar como las 3 piezas clave para que la gente pueda y quiera llegar a suicidarse. Se pudiera saber cuáles son Sí, esos claro. O factores. sea, así que los que están poniendo nota, los que gustan tomar nota, Sí. son 3 factores importantes. El primero es no sentirse que pertenezco. En una sociedad que hoy en día estamos tan aislados, el sentimiento de pertenencia. Todos queremos sentir lo que pertenecemos. Claro. Y ese rechazo a veces, como que no encajo en mi familia. No sé si tú has conocido, o a veces uno se siente como que yo no encajo en mi familia. Claro, nosotros tuvimos Ajá. un tema hace ya un tiempo sobre nuevas tendencias de comportamientos en las sociedades y hablábamos de una tendencia ahora que son los Terian, que son personas que a veces no se sienten identificadas y no encajan en un grupo social determinado, y otros que no encajan en su familia. Y nosotros veíamos más o menos comportamientos de ese tipo con este grupo de personas que van surgiendo en estos nuevos tiempos. Y Sí, es básicamente lo que se conoce como esta oveja negra, o que a veces uno se siente como que no es parte de la familia. Exacto. Como esta gente no me ligo con ellos. Todo el mundo estudió, yo no estudié. Sí. Todo el mundo estuvo preparado. A todo el mundo le gustó hacer tal cosa. Todo el mundo fue sastre por herencia familiar, y a mí nunca me gustó la sastrería. Entonces un punto, profe, es sentirse que no pertenece. Que no pertenece a la sociedad o en el grupo que tú estás. ¿El otro? Puede ser en la secundaria, donde quiera. O sea, yo no pertenezco. Es un Claro. sentido de pertenencia. Ok. Todos queremos sentir lo que pertenecemos y que somos amados en el mundo que vivimos. Exactamente. Bueno, no pertenecer es el número 1. Número 1. Segundo, está esta cuestión de que yo soy una carga para mi familia. Ya. Ese sentimiento que soy una carga. Que yo lo que hago es una carga para mi familia. Y si yo no estoy acá, ellos van a descansar de mí.
¿Por qué pasa esto? Porque a veces hay personas que se meten en problemas. Sí. En la escuela lo llaman los padres, los que están escuchando que tienen hijos. Eso adolescencia. Toda la adolescencia es muy dura. Y imagino que un mal paso también, un mal paso maltratado puede ser también un influyente de eso, porque a veces puede ser una persona hasta muy brillante y cometió un error, no se supo tratar bien y entonces, como decirlo de alguna forma, sacó el pie y se empezó a valorar más por ese error que tuvo que por todas las cosas buenas que ha tenido. Sí. Y entonces, ya entonces se siente como que es un peso. Y a Una veces carga. una carga, un peso, Un y peso. la familia recrimina, Ahí y está. los amigos recriminan también de que, ay, te confundiste en esto, mira lo que lograste que le pasara, ahora tu papá tuvo que hacer tal cosa, ahora tu mamá ha tenido que esforzarse el doble por tratar de salir de esta situación. Y creo que también sería otro... Porque no pensamos solamente en personas que sean, por decirlo de alguna manera, un desastre social, o que personas que están cometiendo errores constantemente. Hasta el más brillante comete un error en un momento determinado. Eso no tiene Entonces, diferenciación. También, profe, pienso que, no sé, que su opinión, que también a veces hay que tener cuidado con lo que se dice delante de las personas en la casa, porque, por ejemplo, podemos tener un adolescente un poco rebelde que quizás se descarrila un poco y las madres pueden decir, este muchacho que cansa estoy, que me tiene, y a veces eso se toma de una manera como Claro. que no me quieren, no soy querido, están cansados de mí, mejor me quito de en medio. Claramente. Yo vi una película, profe, que yo sé que usted la vio y que quizás a los que no la han visto se la recomiendo, que se llama Oraciones para Bobby o Prayers for Bobby, que es de Sigourney Weaver, Ajá. que es de un muchacho que es basado en hechos reales, que él siente que su familia todo era religioso, eran cristianos, Claro. y él se sentía con una tendencia sexual diferente, él era gay, y él sentía un deseo sexual diferente a lo que estaba como esquemado, tú sabes, esquematizado en su Sí. familia. Él no entraba en lo que era normal supuestamente por su familia. Y cuando él dijo que él era gay, aquello fue, la casa se cayó. Un explote. Y él se fue de su casa, pero él siempre tuvo ese dolor dentro y él se suicida. Porque él siente que él está fallando a su familia, porque la madre se lo dice. Yo creo que ella la, no yo era creo que la hijo de él. repetición constante de una idea sobre una persona ya hace que esa persona crea que sí es real. ¿Ok? Exacto. Qué cansada me tienes, como tú estás diciendo. ¿Ok? Qué Exacto. cansada estoy de ti, no haces nada que sirva, tú me entiendes. Siempre acabas de poner los pies sobre la tierra, que me tienes cansada, ya tú tienes no sé qué edad y no acabas de... Esas son ideas que muchas veces se utilizan. Exacto. Palabras que son fuertes. Y cuando se repiten constantemente, yo creo que eso es un punto. Entonces, profe, punto número 1, no pertenecer a una, que no sentimos que no pertenecemos. Que no punto pertenezco. número 2, Sentirse una carga. Una carga. Y el 3, Bueno, perfectamente. El número 3, entonces, es la capacidad o el poder aguantar el dolor, el harto dolor. ¿Qué quiero decir? Para poder quitarse la vida, de verdad hay que pensar. Tiene que perder el miedo al dolor. Hay gente que dice, yo me quiero quitar la vida, pero me da miedo el Claro. dolor. Exacto. Entonces hay gente que llega a un punto que han sufrido tanto en la vida o se ha comenzado a herir. Mucha gente que se corta o que llega a un nivel que tienen tanto nivel. Mira, interesantemente, la gente que está con enfermedades crónicas, ajá. que Sí. pasan el día entero con dolor, tú y yo no conocemos qué dolor es No, ese. exactamente. Así mismo es. Porque hay Gracias a gente Dios. que vive con un dolor tan crónico y eso te va a, te hace sensible o te queda como una anestesia de que ya tú no tienes miedo al El dolor. cuerpo se va como que adaptando. Ujú. Vamos a decirlo así. Exacto. Cuando la gente pierde el miedo al dolor. Por eso también cuidado con los jóvenes, que tú tengas jóvenes o tu pareja o alguien. Cuando comienzan a correr en la carretera, lo que se conoce en inglés como road rage, que, oye, te vas a matar, ten cuidado. Se ponen casi siempre cerca de la muerte. Exacto. Y se van confiando. Esos juegos de peligro que tú, oye, casi me mato. Oye, no te acerques mucho a esto. Poco a poco van probando y quitándole ese miedo a herirse Claro. o al dolor. Cuando ya la gente le pierde el miedo al dolor y combina, no pertenezco en este mundo, de verdad que si yo me voy mañana nadie me va a extrañar. Es bien sencillo. Soy una carga para la humanidad. Ya mi mamá me dice, como tú decías, Heidi, mi mamá dice, estoy cansado de mí porque que yo tanto Claro. que como en mi país dicen afana, tanto que jode, tanto Ajá. que ya estoy cansado de ti. Entonces, ¿y sabes qué? Me voy a quitar la vida. Y no tiene dolor. Y no tiene miedo No tiene miedo a ese al dolor. ni nada. Te voy a decir algo profundo que yo como psicoterapeuta de trauma y por muchos años, algo que yo aprendí una vez, yo leí una frase, escuché una frase que decía que a veces cuando la gente está sufriendo, tú sabes, el dolor de afuera es tan grande o es más grande que el dolor de decir me voy a quitar la vida Ujú. o me voy a hacer daño.
porque es tan fuerte. Por eso que muchos jovencitos que no quieren quitarse la vida, pero comienzan a cortarse, a cortarse con lo que sea. Es lo que más, es porque hay un dolor por dentro tan fuerte que ellos quieren buscar como un alivio. Entonces, el suicidio es buscar un alivio o una solución. Entonces, esos son los 3 factores importantes, ¿no? Que hay que tener cuidado. Luego podemos hablar de señales que vienen de estos 3 factores. Hay muchas señales que se pueden ver. Podemos hablar de algunas de las señales. Pero lo importante es entender, como tú decías, que al hablar con nuestros hijos, nuestra pareja, nunca decirle, es que ya estoy cansado de ti tantas veces. Hemos ido 3 veces ya a la escuela a hablar por ti. Claro. Ya estoy cansado de ti. No sé. Yo te digo sinceramente que yo me crié en el Caribe. Y a veces hay padres y madres que yo he escuchado. Nos criamos en el Caribe, Latinoamérica, Suramérica, y uno como hispano y yo como especialista de la salud. He escuchado a padres decir, maldigo el día que te parí. ¿Cómo que no? ¿Ok? Maldigo el día que te parí. Quisiera meterte para atrás de nuevo, Sí, o por imagínate. decirlo de alguna forma más suave. Entonces el suicidio viene como una voz que te dice, ay, si me mato le hago un favor a mi mamá, pues mi mamá va a descansar de mí. Y a veces no totalizar, profe, porque hay veces que hay padres que dicen, aquí en esta casa todo el mundo tiene que ser profesional, por ejemplo. Yo no quiero que haya una persona que no estudie en la universidad. No quiero vagos en la Todo familia. el mundo tiene que ser profesional. No quiero Y ni vagos ni nada. Quizás esa persona quiere ser chofer o quiere ser, no sé... O cantante, exacto, o cualquier su cosa, vocación por algo no aparecida, aparecida, porque la vocación puede surgir en cualquier otro momento de la vida. Claro. De repente en tu familia, como te estaba explicando, por poner ese mismo ejemplo, todo el mundo fue sastre y a ti no te gustó en ese momento ser sastre. Y descubriste que a los 25 años a ti te gusta limpiar persianas de edificios o cualquier cuestión. Pues mira que todo se conecta, Jordi y aquí Heidi, todo se conecta, porque si tú quieres a tu hijo incondicionalmente y le dices, no me importa lo que tú estudies, lo que tú trabajes, yo te quiero como tú eres. Ahí ya estamos sanando, claro, y estamos evitando ese sentido de que yo no pertenezco, de que no me quieren porque soy diferente. Mi familia me quiere, no importa lo que yo pase. Y algo importante a los que nos están escuchando, yo trabajo con hombres, como decía, mi papá se quitó la vida como un hombre, un esposo, hermano, abuelo. Para los hombres, en nuestra sociedad latina y la sociedad que vivimos, el fracaso es algo muy, muy, muy fuerte. Cuando un hombre lo botan del trabajo, pierde su inversión, la mujer lo deja y se siente un fracaso porque no puede proveer, ahí entra también una señal roja del suicidio. Claro. La idea del patriarcado es como que es yo soy la cabeza de mi familia, claro, y al fallar ya toda mi familia fallará por culpa mía. Exacto. Empiezan las culpas, empiezan los problemas, yo voy a ser entonces una carga para mi familia y empiezan esos pensamientos recurrentes. Exactamente. Que es lo que usted ha explicado anteriormente. Profe, y la familia como tal, ¿qué cosas hace mal una familia, un hogar? Cuando hay una persona que ve mal, ¿qué pueden hacer mal? Es decir, ¿qué puede causar de que esa persona haga las cosas que hace porque la familia no actúa en el momento indicado? Bueno, lo que pueden hacer bien y hacer mal o hacer bien, lo más importante que puede hacer la familia es tomar en serio cualquier señal o que alguien diga, ¿sabe qué? Me gustaría como que yo creo que ellos están cansados de mí, yo me quiero quitar la vida. O cualquier atento o chiste, porque a veces decimos en chiste, ¿ves? Sí, pero nosotros tenemos un chiste. Nosotros tenemos un dicho que dice que jugando o en chiste se dicen las mejores verdades. ¿Okay? Y eso también es un red flag, porque uno dice, bueno, lo dijo jugando, pero ¿hasta qué punto podrá ser? No, y a veces cuando una persona quizás en una discusión te lo dice, por ejemplo, me voy a quitar la vida porque ya ustedes están cansados de mí, mire, ¿cómo voy a hacer esto? Exacto. Tomarlo en serio porque ya está aquí. Ya eso pasó por ahí. Y a ti no se te ocurre decir eso, es decir, tú jamás lo dices. Yo pienso que el que lo dice, sí, aunque lo diga en genio o deprimido, tomarlo en serio. Claro. Nunca decir, ay, él no va a hacer nada porque lo dijo. No. Quizás cuando lo dice porque está pidiendo ayuda. Así es. ¿No, verdad, profe? Sí, es claro. Una de las reglas para ayudar a nuestra familia, a que nos escuchen a todos, cada vez que alguien dice me quiero quitar la vida o me voy a quitar la vida, verlo como una señal de que es en serio, claro, aunque diga que es en chiste, y buscar ayuda. ¿Qué está pasando? Vamos a hablar, vamos a buscar un profesional. Mira, antes que se me olvide, hay una línea de ayuda que en este país es el 988. 988. 3 numeritos solamente. Okay. 988. Una línea gratis en todos los Estados Unidos, 24 horas del día. ¿En español, en inglés? En español, en inglés. ¿Y en
Me imagino que en creol también. Creo que está en creol, pero de seguro está en español el botón número 2, tu marca 988, dale al número 2, línea en español, 24 horas. Perfecto. La gente puede llamar y esta línea está preparada, gente preparada, entrenada para escuchar, oye, estoy en crisis, no quiero seguir viviendo, no sé qué hacer con mi vida, y te pueden escuchar. Claro. Y es anónimo. No lo van a conectar, te van a llamar a tu trabajo. Entonces, cualquier hora, yo le digo a la gente, mira, llama de tu carro, llama después del gimnasio. Hay alguien para con quien hablar. A veces el hablar no ayuda. No sé cuántos de ustedes han sentido alguna vez como que estoy que no aguanto más. Y no? va y habla con un amigo, Sí. te toma un trago, un cafecito, o te desahoga con... ¿Me entiendes? Nosotros aquí somos muy partidarios y siempre lo hemos recalcado para todos los oyentes, que la comunicación es el pilar fundamental en cualquier tipo de problema mental que siente una persona o cualquier situación psicológica que siente una persona. Nosotros decimos que el abrirse, nosotros decimos que el comunicar, que el decir a la mínima persona que está al lado tuyo te libra de una carga mental. Exacto. Así es. Y no cerrarse. Nosotros siempre hemos sido partidarios de eso. Siempre pedir ayuda. A lo mejor no porque- te sientes cómoda con un terapeuta porque quizás lo ves muy, no sé, un amigo, un familiar, alguien con que tengas confianza. Siempre las personas actúan en la vida de uno. A veces tu mejor amigo es tu terapeuta. Y sabe cómo aconsejarte, aunque no tenga un título. Porque a veces los problemas que no son tuyos, tú los ves Exacto. de otro punto de vista y le puedes dar un consejo. Y no sentir vergüenza, no Claro sentir que no. vergüenza No hay porque, vergüenza. porque uno diga, porque los latinos al fin uno dice, yo contando esto, ¿qué pensará la gente de mí? Sí, el que dirán. El que dirán. Ujú. ¿Qué van a pensar la gente de mí? ¿Qué van a decir de mí cuando yo le cuente esto a alguien? Y entonces yo creo que la gente se limita un poco cuando va a hablar de algo y no lo cuenta porque tiene pena o siente vergüenza por el simple que dirán. Profe, cuando una persona tiene este pensamiento en la cabecita, ¿cómo influye la frase que le digan, ay, no es para tanto? ¿Cómo influye esa frase? Bueno, minimiza el dolor. Minimiza. Claro. Minimiza el dolor y Minimiza el cierra dolor. la puerta. Exacto. Lo que queremos es mantener la puerta abierta. Exacto. ¿Me entiendes? Y normalizar, saber, cualquier persona que nos escuche, que sienta un deseo de, bueno, no quiero seguir viviendo, es que es algo normal. Es una manera de decir, estoy cansado. Mira, yo lo que digo a veces a la gente, lo más que tú puedes hacer cuando te sientes bien cansado, es descansar. Porque a veces trabajamos tantas horas en este país y estamos tan cargados que lo que nos hace falta es Descansar, simplemente descansar. conectarnos con personas, así como estamos hablando acá. Conectarte con la naturaleza, Sí, conectar con la naturaleza, salir, Desconectar. comer. A veces pasamos tanta hambre que lo que necesitamos es una buena comida y un buen hablar. Por eso cuando vivíamos antes en otros países, no en mi país que yo me crié, la gente se iba al patio o iba a hablar con el vecino. Vecino, ¿cómo está? Se Vecina, ¿cómo paraba en está? el portal. Hablar, se desahogaba. Y uno dice, ay, quiero un poquito de cafecito, vamos a comer esto. Claro. Necesitamos volver a una comunidad, a un conectarnos con la gente. Es que somos seres sociales, nosotros Sí. no somos Claro apartados que de sí. unos de los otros. Claro que Y eso sí. es importante. Y yo hace unos días aprendí una lección muy importante y fue con precisamente eso, de no minimizar el dolor de Nunca. nadie. Tuve como una conversación con alguien y yo y yo en un momento determinado dije, Jordi, estás minimizando el dolor que está sintiendo una persona por una situación que se ha dado. Y no está bien. No está bien porque uno no sabe lo que está pasando por la mente de esa persona. No sabes cuál es el miedo que siente una persona en un momento determinado. Aunque tú no lo sientas, no tienes el derecho para minimizarlo. Y eso, como lo estaba diciendo el doctor, creo que es uno de los mayores errores. De los mayores errores que puede cometer una persona, porque hay quienes tienen la capacidad tremenda de sanarse solo y no sentir ningún tipo de temor con nada. Ujú. Aunque no, y tú dices, bueno, no, es un insensible. No es un insensible, tiene la capacidad. Felicidades, ¿ok? Pero hay quien no tiene la capacidad de sanarse. Y va uno y le dice, no es para tanto. No cojas tanta lucha con eso, que eso no es para tanto. Pero uno no sabe lo que está pasando por la mente de esa persona. Y eso lo que hace es que anula, ¿no? Invalida Exacto. y calla la boca a la persona. Claro. Porque después que te dicen a ti, pero ¿para qué hace tanto show? Como decimos, ¿verdad? Exacto. Y es importante entender que lo que para ti es sencillo, para otro quizás puede ser una crisis. Exactamente. Y ahí viene de nuevo, volvemos al suicidio, a sentirnos el fracaso. Si yo pierdo mi trabajo, para mí yo sigo adelante, ¿ves? Exacto. Pero para alguien que pierde su trabajo, se le ha ido el mundo encima. Es bastante duro. Si una pareja me deja, yo, ¿verdad? Quizás como profesional de salud y ya tengo más destreza, yo sigo adelante, ¿verdad? Otra puerta abran, otra puerta se abren. Pero hay gente que dice, no, si mi pareja me da,
me mato porque se me va la vida. Exacto. Porque es todo para mí. Yo no sé, yo no podría vivir sin esa persona. Ay, no sé qué voy a hacer si me bota mi jefe. O si me deportan. En la vida lo que quiero entender es que siempre hay solución. Exacto. Y siempre hay un mañana. Mira, no importa lo oscuro que es. Siempre mañana habrá luz y amanece. Y hay que decirle a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestra familia, el sol siempre sale. Exacto. Por más oscura que sea la noche, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Y eso que es el suicidio. El suicidio es una noche oscura que se siente tan larga, ¿no? Tan larga, ¿no? Como llamaban esta gente, los padres de la Iglesia Católica, la gran noche oscura esta, que tú tienes una noche que a veces no puedes ni dormir y da huerta y tú piensas, ¿qué voy a hacer con mi vida? Que no amanece, que tú no ves Sí. que tú dices que No ve el cuando amanecer. amanece. Y Así. No yo ve la con luz todos por mis ninguna parte. con todos mis estudios y mi experiencia de perder a mi padre, yo he tenido momentos difíciles. Claro. Que he dado vuelta a las 3 de la mañana y tú das vuelta y das vuelta y te pasa el pensamiento, coño, yo creo que mejor hago esto, ¿no? Claro. Uno piensa eso, porque es que la mente te quiere ayudar a solucionar. Exacto. La salida Bien. es rápida. Se la sería rápido, pero lo mejor que hacer es, ¿sabe qué? Necesito descansar. Exacto. Y no hay ninguna vergüenza en pedir ayuda. Tú dijiste algo importante, Yori. No pensar en qué van a decir, sino, Claro. ¿sabes qué? Voy a pedir ayuda. Eso Y por eso fue- está ese numerito otra vez que te voy a decir. A las 3 de la mañana, 4 de la mañana, hay gente ahí que te puede escuchar. Oiga, no puedo dormir. Estoy pensando esto. Me siento un fracaso. Mi novia me dejó. Mi pareja me dejó. 988. 988. 988. Fácil de Ok. recordarse. Oye, y lo bueno es que estamos en una tecnología. Yo no uso mucho el texto, sí. pero los jóvenes usan texto. Y puedes textear al 988 y también hablar por texto. Ah, mira qué bien. Perfecto. Sí, por texto puedes hablar. Oye, Profe, y en su experiencia, en los estudios que se han hecho, estadísticamente, ¿qué edades son las que cometen el suicidio? mira, te puedo dar un montón de edades. Sí. Pero, vaya, diga usted. Yo tengo 32 años nada más. Ah, te Voy ves a cumplir joven. 32 Sí. años. La cuestión donde yo más observé ideas suicidas como maestro, Ajá. porque fui maestro en Cuba, y fui maestro de niños que estaban entre los 15 y los 18 años. Ujú. Y eran edades muy complicadas. Es una edad donde nosotros sabemos que se forma mucho la mentalidad futura de un individuo, donde influyen mucho los factores externos. La familia está ahí, pero ya no es tanto porque los amigos y los comportamientos externos son los que más están en esa, Y son muy en vulnerables. esa vida. esa Y edad son muy vulnerables, exactamente. Y yo apreciaba mucho, observaba mucho ese comportamiento, como usted decía, el de cortarse, Ujú. el de tragarse un alfiler. Oh, Jesús. Esos eran comportamientos que yo veía y ahora que estoy hablando con usted es que lo estoy entendiendo. Claro. ¿Ok? Y yo decía, ¿hasta qué punto es capaz la mente, ahora que lo entiendo, de no sentir ese dolor? Ajá. el dolor De se tú coger siente, un ajá. cúter y de hacerte una cortada en un momento determinado. Y volvemos de nuevo porque es un tema bastante complicado. Te encontrabas 25,000 personas alrededor tuyo que te decían, ella no está loca, ella sabe cómo se está cortando, ¿por qué no se lo hace de otra forma? Para ver si se quita la vida de verdad. ¿Viste? Y ahora que uno se pone a pensar en esto, uno dice, lo estabas invalidando, tú no sabes de lo que estabas Claro. sintiendo. Exactamente. ¿Ok? Se lo estabas diciendo de una forma que no está correcto. No está correcto. Profe, yo, Ok. antes de que usted me diga las edades, que quiero que me saque de esa duda, Sí. las estadísticas, ¿no? Yo leí un libro que seguramente usted leyó porque este profesor que ustedes ven aquí, yo creo que la vida no me va a alcanzar para leer los libros que ha leído. Un ratón de biblioteca. Hay un libro de Pablo Coelho que Ajá. se llama Verónica decide morir. Ujú. Y a mí me encantó porque es una historia de una muchacha que se quita la vida. Bueno, se trata de quitar la vida. Se Y trata. se despierta y va a un hospital psiquiátrico. Y en el hospital el médico le dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que te logramos salvar, pero la mala es que te queda una semana de vida. Oh. En esa semana, ella en ese hospital psiquiátrico, ella hace muchas amistades, incluyendo un muchacho que estaba ingresado ahí por un diagnóstico de esquizofrenia y se enamoran. Y el último día que ella le quedaba de vida, ellos se escapan del hospital para ella morir viendo una puesta de sol. Ese era como decir el momento perfecto, ya. ¿no? Cuando ella se queda dormida en el hombro de él cuando amanece le dice, Verónica, Verónica, y ella se despierta, y él le dice, un día más, un milagro, y ella se queda así, le dice, un día más,
Y entonces, ya, ahí Ahí entonces, se cuando, acabó. cuando el doctor coge los expedientes, la enfermera le dice, mira, se escaparon Edward y Verónica. Cuando él coge el expediente de ella, él se ríe. Ella no le quedaba ninguna semana de vida, pero él dijo, ella va a tomar cada día como si fuera el Como último. si fuera el último. Ella le va Por a eso coger de fue que se lo verdad el dijeron. amor a la vida. Y eso me encantó. Simplemente me encantó esa enseñanza. Fue una estrategia de que que se ella usó iba a en un vivir momento cada determinado. día como se debe vivir, porque Claro. así es como se debe vivir realmente, ¿ves? Claro, y es importante que tú lo acabas de decir, hablar de la vida, hablar del dolor, de la muerte, para mucha gente que nos está escuchando, ay, qué tema es un poquito bien duro, Es un tema pero hay que tabú. enfrentar el dolor, hay que hablar del dolor para poder apreciar la vida. Exacto. Yo trabajo con personas que han perdido ya familiares, como yo perdí a mi papá, madre que pierden a sus hijos. No. Creo que eso- Y es un dolor muy fuerte. Hay ayuda, hay grupo de ayuda. Lo que yo le recomiendo, si alguien está escuchando y ha perdido un ser humano, un ser querido por suicidio, es que hay grupo de ayuda. Y es importante reunirlo con otra gente. ¿Para qué? Para lo que dije, para no sentirnos solos. Para sentirme que pertenezco y que tengo un grupo de otra gente y pueden ¿Y dónde entender. están esos grupos, profe? ¿Cómo se pueden Hay llegar? muchos grupos de ayuda. Aquí en la Florida hay grupos de ayuda. Pueden llamar a la línea de ayuda acá en la Florida. Yo, por ejemplo, soy voluntario y soy parte de la Junta de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio. Está bien. Una organización que es a nivel nacional, incluyendo Puerto Rico y Hawái. Mira. Y hacemos abogacía, traemos el tema. Y en inglés está como AFSP, o en español lo mismo, afsp.org. Y ahí hay muchísima información. Y ahí hay una línea, hay una área que puede encontrar el grupo de apoyo. Y también es algo que yo hago, ¿ves? Entonces, de la tragedia de perder a mi padre, estoy aquí contigo hoy, celebrando la vida, como tú decías, de Verónica. De la tragedia de perder un padre, hoy en día yo hablo. Hoy en día yo enseño a futuros terapeutas. Hice mi tesis en este tema. Claro. Yo hice mi investigación entrevistando padres que habían perdido a alguien por suicidio para entender cómo pasa un duelo un padre. Entonces hay mucha esperanza. Pero tengo una pregunta pendiente contigo. Tú me preguntaste Las qué edad, edades. las edades, ¿no? ¿Ah? Estadísticamente, ¿cuáles son las Sí. edades que más recurren? ¿Ves? Porque yo sé que se puede lo mismo suicidar un adolescente con una persona mayor de 30 a 50, pero ¿cuál es la edad más recurrente? Te voy a contestar y te voy a explicar un poquito algo que es importante. Ok. Es no cerrarnos a pensar que esta edad Es esa que nada estas más. señales, Exacto. porque entonces si te digo tal edad, Sí. va a decir, bueno, pero mi hija tiene entonces 21. Claro. Está salva. Ella está salva. No. Pero quieren saber un poquito para que puedan entender. Mira, son las etapas de la vida en la que vivimos lo más difícil, aislamiento. En Estados Unidos hoy en día la gente anciana corre mucho riesgo. ¿Por qué? Porque vive una vida muy sola. Y dicen, ya mis hijos se fueron, me abandonaron, ya estoy sola. ¿Para qué voy a seguir viviendo? No tengo más sueño. Es importante, si alguien nos está escuchando, tener metas. ¿Tú tienes metas? ¿Tú tienes sueño? Hay que tener algo que nos haga levantar Establecer todos los metas, días. claro, Tenga a la largo edad y a que corto tenga. No plazo. importa la edad. No ¿Qué me va a importa. ayudar a levantarme de la cama? Porque hay Claro. mucha gente anciana hoy en día, envejeciente, que ya no tienen sueño. ¿Por qué me voy a levantar? Entonces, ¿para qué estoy siguiendo viviendo? Hay que buscar un sueño. Exacto. Sea simplemente que mañana voy a ir a ver esto o a ver aquello. O una caminata al parque, o a o lo que comprar sea. esto o Exacto. a llamar a mi hija. Bueno, los envejecientes, hombre de negocios, de negocios en este país que tienen mucho estrés. Y también esa edad que tú contabas, esa adolescencia entre la high school Sí. a la universidad. Sí. ¿Por qué? Porque está la presión de que tienes que graduarte, te gradúas, después vas a la universidad, de qué te vas a hacer, qué vas a estudiar, qué no estudiaste, que tu primer año. Yo conozco muchos padres que perdieron su niño entre los 21 y los 22. Ese primer año de universidad es muy difícil para mucha gente, porque está tratando de crecer, de ser adulto, tienes clases que tomar, tienes que sacar buena nota, tienes que quedar bien, hay mucha presión. Todo etapa de la vida, en ese proceso de la vida donde hay mucha presión o aislamiento. Volvemos a qué? Lo que aprendimos anteriormente. Sí. Sentirse que no pertenezco. Y en este país, más que nada, hay una triste realidad. Y es que la gente envejeciente se convierte casi en invisibles. Exactamente. Sí. Eso es Si no verdad. están conectados con un programa o una clínica o un centro comunitario, viven horas solos. Nosotros en Progressive Medical Center lo que tratamos de hacer es eso, es la integración nuevamente a la sociedad, Qué bien. al establecimiento de metas Qué bueno. a largo y a corto plazo. Siempre yo como terapista trato siempre de decirle a mis clientes que busquen una actividad
Y nos vamos el jueves y le digo, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? En tal teatro está esta obra, van a sacar tal película, o llego el lunes cuando Heidi mismo me comenta sobre una película, ¿ok? Porque se sienten mal. Muchas veces tienen el síndrome del nido vacío. Claro. Ya no tengo a mis hijos al lado. Mis nietos van creciendo. Y también el duelo migratorio, profe. Eso es Sí. algo que choca muchísimo. Hay personas que nunca se adaptan aquí, que vienen por una vida mejor, Exacto. inclusive porque tienen miedo a regresar a su país por problemas políticos y Sí. tal, pero les choca, profe, dejar lo suyo de muchos años. Yo tengo pacientes, clientes, que una señora, por ejemplo, ella vivía por mi casa en Cuba, casualmente, o sea que los barrios son muy grandes. Ella me dice que ella dejó una casa muy grande con un patio, que ella caminaba, sembraba, y aquí vive en un apartamento que no tiene ni ventana. Exacto. Dice que ella se siente ahogada, que ella no conoce a los vecinos, no habla con nadie. Eso es muy duro, muy duro. Pues mira, antes que se vaya, el momentico de entender acá. Ahora tuve la conexión de que ella acaba de decir algo importante. Yo estaba esperando que tú dijeras eso. Ella dice, allá en Cuba todo el mundo la conocía. Ella era la señora de la casa grande. Exacto. Claro. La conocían. Viene acá y ahora es un anonimato. Vive en un cuartito y no pertenezco a esta sociedad. No hablo un buen inglés. No tengo un buen carro. No me conocen. Si No mañana sé de yo me tecnología. caigo muerta o muerto, nadie me va a extrañar. Ese sentido de pertenencia es importante. Entonces, ¿qué le vamos a decir a los que nos están escuchando? Soluciones, porque vamos a dar soluciones. Claro, Exacto. claro. La lo que solución es interesa son soluciones. inscribirse en un club, buscar una meta. Mira, me voy a la Liga contra el Cáncer, latinos que están aprendiendo inglés, una clase de inglés. No porque quizás yo aprenda un inglés muy fluente y voy a ser el mejor americano que voy a hablar en inglés, pero porque tengo amistades que te van a decir, mira, vamos a aprender juntos. Ah, qué bueno. Inscribiste, mira, hay muchos grupos acá. La biblioteca pública, aquí en Miami, Sí. tiene muchos programas gratis para leer, Tú me para aprender comentabas a mí de un a programa de coser, lectura. a tejer. Yo quiero aprender a tejer, nunca tejí, ¿me entiendes? Puede ser hombre o mujer, no importa. Y te vas haciendo miembro. Vas todos los sábados se pueden a poner la en el biblioteca. club de lectura que tiene el profe. Sí. tengo Ah, un club- ¿el club de lectura es de él? Sí, tengo un club de lectura Oh. también. Para la gente leer. El leer es importante, pero necesitamos conectarnos. Entonces, mira, puedes hablar con cualquier amistad tuya. Mira, vivo en un vecindario, tengo una amiguita mía, no importa la edad. Este libro, creo, vamos a leerlo juntos. Vamos a leer un capítulo esta semana. Claro. Irte a la biblioteca, porque lo que va a pasar es que luego comienza a ser parte de una comunidad. Exacto. Y la gente Y va a se va decir, integrando. ay, no vivo a María Teresa que no ha venido hoy. Te extraña, Le se extrañamos, preocupan, no ha venido exacto. María Teresa a la biblioteca, no la he visto hoy. Ella siempre viene acá. Vamos a llamarla, vamos a ver cómo está. Exactamente. Oh, ella dice, estoy enferma, no me he levantado de la cama. Ay, te vamos a hacer una sopita, vamos a ayudarte. Hay que Exacto. tener gente con quien hablar. Exacto. Somos gente relacionar, que vivimos en relaciones y necesitamos gente. No podemos vivir Sociedad. aislados. El aislamiento en este país no ha funcionado. Ha creado muchos problemas de Claro. soledad. Y si nos están escuchando, es importante romper ese anonimato y romper esa jaulita que tenemos en este país de vivir solo. Exacto. Y buscar ayuda y buscar amistades. Exacto. Eso- A veces hablamos en un podcast aquí, profe, sobre el uso del teléfono, Ujú. que somos una sociedad que estamos tan metidos en la tecnología que olvidamos las relaciones humanas. La tecnología nos mantiene aislados. Exacto. Yo puedo tener muchos amigos en Facebook. En el Claro. Facebook tengo 100 amigos. Es el país más grande. Pero al final Somos- estoy solo en mi casa. Es mejor hablar con el vecino, con el que limpia el edificio, conocer las personas. Y sabe que a veces yo digo algo a las personas con quien trabajo. Mira un consejo muy lindo. Hay que ser amigo primero para tener amigos. Entonces, no espere que te diga, Heidi nunca me ha invitado a un café. Es que Jordi nunca casi me ha invitado. Entonces, invita tú. Invita tú, Mira, llévalo tú. Jordi, allí abrieron una tienda. Yo quiero ir a ver qué es lo que venden allá. Vamos a ir a la tienda aquella, aunque no tenga dinero. Toco la puerta. Vaya a ver. Claro. ¿Tú no estás vestida todavía? No, ¿para qué? No, vamos para la Vámonos para tienda. allá. Abrieron una tienda nueva en la esquina. Vamos aquí, vamos Claro. allá. Rompe todo el hielo. Igual que, profe, hay veces que uno dice, ay, qué pesado es fulano, nunca me saluda, salúdalo tú primero. Saluda tú tú. primero, a ver qué Sonríe pasa. tú primero. Hay veces, la sonrisa es una cosa que se regala y no cuesta nada. Y a veces hay personas que están súper amargadas y cuando tú sonríes, te sonríen de vuelta porque se dan cuenta de lo que Claro. están sintiendo y tú no Exacto. sabes el dolor que lleve nadie por dentro. Entonces, a veces uno espera que las personas hagan las cosas, pero uno también debería, porque como decía Toki, el Toki de Cuba, dar y recibir, ¿entiendes? Dar y Hay que recibir. aprender a dar, pero también hay que aprender a recibir las dos cosas. Mira, se han hecho un poquito de estudio y estamos viendo en los últimos días, estamos viendo en estos últimos días, ¿no?
no que se va a acabar el mundo, no se No, asuste no, quien no, esté no. escuchando, sino que No. en estos años que estamos viviendo, la soledad es uno de los problemas más grandes que hay. Y hay gente, tú sabes que hay gente que van a Starbucks o a una cafetería solamente porque esa persona que hace el café todos los días lo conoce. Para que lo saluden, simplemente para que le digan, oye, Yoli, ¿cómo está? ¿Tú quieres el cafecito con leche? Ok, ¿cómo está? Y esa interacción tan breve que puede ser, ¿sentido de qué? De pertenencia. Claro. Y eso lo mantiene vivo a ellos. Y pagando 5 pesos todos los días, 6 pesos por un cafecito, puede ir a la biblioteca, puede ir a un concierto. A veces muchas actividades que se hacen en la ciudad de Miami son gratis. Hay conciertos gratis en Miami. Puedes ir a jugar a un lugar, a jugar bingo. Puedes ir a la playa. Sabes que muchos autobuses, tú coges el autobús, un trolley, Sí, te vas es para gratis. Coral Gable, es gratis. Exacto. Yo he estado en lugares en lugares donde son comunidades de sección 8 y tal, así, Sí. que ellos buscan, a veces es increíble cómo la persona busca la herramienta, cómo Sí. tu misma naturaleza de ser sociable busca la misma herramienta de vincularte con otras personas. Y te los encuentras en el pasillo, te los encuentras en las lavanderías, de ahí mismo de las sesiones, hablando. Estoy en casa de la vecina, voy para mi piso ahora mismo. Y tú ves como, pero hay personas que no. Hay personas que yo sé que se aíslan totalmente, que confundimos soledad ya y decimos, no, si fulano tiene familia, fulano está lleno de familia, no, pero se siente solo. siempre, Pero sí. se siente solo. Profe, y el suicidio, este tema del suicidio, ¿es más en países capitalistas o también en países como, por ejemplo Cuba, países de estos latinos? ¿Los latinos también tienen un alto índice o es más en estos países capitalistas? Y bueno, te voy a hablar estadísticamente. Sí. Estadísticamente los latinos mira, que hablemos primero de esta parte. Claro. Lo que se conoce como factores protectores. Ujú. Ok. A pesar de que somos latinos, somos muy unidos. Claro. ¿Ves? Y por una razón u otra, entonces no es tanto el riesgo, pero sí hay, Ajá. ¿verdad? Porque está, como tú decías, el dolor no se puede minimizar. Exacto. Yo peleé a mi papá, para mí que soy latino, para mí es grave este problema, porque peleé a mi papá allá y no quiero que peleara a mi mamá, ni a mi hermano, ni a nadie más. Pero en los latinos está en un índice bajo. Oh. Pero para darte la estadística correcta, es más o menos 14 por 100,000 personas en Estados Unidos. Ese es la 14.5 Ok. por el Ya. porcentaje. El porcentaje. Y está muy parecido a ese. Donde está el índice más alto, y podemos ayudar a salvar Sí. vidas, es entre los afroamericanos. Tristemente, los niños jovencitos de 11 a 13 años, esos que están en ese middle school buscando una vida como ser, comienzan a fallar quizás en la escuela, Ay, la discriminación. Hay El factores factor muy social importantes. muy fuerte. Y también, como te decía, la gente que trabaja en compañías, en empresas, esos jefes que a veces vemos con tanta estrés y la persona anciana. No creo que tanto la nacionalidad o la cultura, sino la edad o en la etapa de la vida que se encuentra. Pero te voy a contar una historia. Tú estabas hablando un Ok. poquito del aislamiento, la soledad. Una de las historias que conocemos, uno de los chicos que es un testimonio vivo, Ajá. que amenazó y trató de quitarse su vida. Su nombre es Kevin Hines, y su historia es pública, la puede ver Sí. en internet, Sí, puede sí. leerla, y él ha escrito muchos libros, y él se quitó la vida porque se sentía solo, ¿viste? Y él dijo, voy a caminar en el puente de San Francisco, que sabemos que es uno de los puentes más conocidos para la Sí. gente quitarse la vida. Tanto así que hay policías 24 horas en este puente de San Custodiando. Francisco. Este es el puente rojo que tú ves. Bonito Sí, están sí, las sí. películas, Sí, sí. de San Francisco. Y yo he estado por allá. Y tú en este puente tienen policías que 24 horas al día porque la gente va a quitarse la vida. En este puente porque... ¿Por qué prefiero que se tire de ahí y se mata? Por eso es. Imagino, se Garantizados. reviente. Hoy en día, entonces, primero la historia del chico, luego lo que el chico hizo de Sí, esto que salva ok. mucha vida hoy en día. Ok. Este chico dijo, mira, voy a caminar en este puente. Y si alguien no me dice cómo tú estás, hi, how are you? ¿Cómo estás tú? Me voy a quitar la vida porque a nadie le importa. Mira Claro. qué tan sencillo, un saludo. Y comenzó a caminar. Y una señora le dijo, hi, saludo. Y él dijo, mira, aquí está la señora que me va a hablar y me va a saludar un poquito. La señora le dijo, ¿me puedo tomar una foto? Y le pasó el teléfono. Y ni lo saludó, ni le preguntó cómo te llamas, ni quién tú eres, ni le dio la gracia. Cuando terminó de tomar la foto la señora, este chico coge y camina un poquito más y dice, si no me dice alguien más que me voy a quitar. Se tira del puente, ¿Eh? ¿ok? Se tiró del puente. En ese desespero. Algo pasa que la gente que trata y amenaza contra su vida. Interesante y gracias a Dios, el instinto humano es vivir.
nunca es morir. Exacto. Casi toda la gente, y los estudios, cuando la gente se lanza o se trata de quitar la vida, en ese momento se arrepiente inmediatamente. Ay, Cristo. Y ya que él iba para abajo, con la gravedad de la vida, él se arrepintió. Ya se arrepintió. ¿Y Ya. entonces? Y él oró al Señor, pidió que, Señor, ojalá que pueda salvarme. Dame una segunda oportunidad. Y se zapó. Y se salvó por milagro de Dios. Sí, porque Pero la altura es increíble. Pero no quiero dar la ilusión de que te puedes No, salvar. no. La gente que usa lo que se llama métodos letales. Si tiene alguien con un familiar, no está escuchando en este momento, o tú tienes una pistola en tu hogar, Un arma de o un fuego. revólver, tiene que estar bajo llave. Si conoce a alguien que trabaja con pistola, Porque ahí con no hay tiempo de revólver, arrepentimiento. atención. Si alguien está pasando un divorcio, una tristeza, quitarle la pistola, decirle, vamos a guardarla. Porque una de las cosas más letales, que quiere decir que una vez que me doy un tiro, es difícil que te salve. Entonces, eso es en serio. Pero este chico, un milagro de Dios, se lanza, ora a su creador, de su desesperación, que no quiere ya morir, quiere vivir. Nuestro instinto es vivir. ¿Alguna vez tú has ido a una piscina y te han zambullido para abajo en la piscina? Jamás, porque no sé nadar, ni no, Sí, no sabe nadar. Con más razón. El que me empuja, ahí sí ya No, pero murió. tu instinto es sacar Buscar aire, aire, buscar claro, aire. claro. Ah, o Siempre jugando va a con una ser. almohada, ¿no? Claro, nuestro instinto es vivir. Queremos vivir. Somos hechos para vivir. Claro. Entonces el suicidio no es lo que estamos hechos para hacer, sino para vivir. Este chico luego se salva porque cuando él cae, solamente la caída te puede matar. Sí. Ay, qué horror. Cuando él cae en el agua, él dice que, ¿verdad? Y que cuando cayó hubo un animal, que él sentía que algo lo estaba agarrando. No. Y cuando él cayó en el agua, ahí salió lo que se conoce una foca. Una foca es Ajá. un animal del mar, Sí. ¿no? Una foca viene y se mete por debajo y lo levanta y lo mantiene bajo, sobre la foca para que no se ahogue. Porque acuérdate, Claro. cayó bajo Tiene agua. agua. Sí, ahora lo que lo va a matar es ahogarse. Porque Sí. está mareado, ¿no? Está en dolor. Y la foca lo mantiene sobre el agua. Y ahí entra la patrulla que están preparadas para eso. Porque enseguida sobrevive, tiene muchísimos huesos rotos. Ya. Imagino. Del impacto. Hoy en día cuenta su historia. Él camina perfectamente. Camina y todo está bien. Hoy cuenta su historia. Él es uno de los grandes personas que habla sobre este tema. Es un Kevin referente. Hines, una historia. Y él se lanza y hoy en día él habla la importancia de escuchar a las personas. La importancia de decirle a alguien cómo tú estás. Él dice que él iba al supermercado, a la tienda, con un deseo de que alguien lo saludara. Ujú. Pobrecito. ¿Ves? Y es importante, como tú decías, si estamos caminando en el supermercado, yo le hablo a todo el mundo, a la cajera, yo le hablo, a veces la gente me dice, ¿tú conoces a esa persona? No la conozco, pero lo saludo. ¿Cómo está? ¿Me entiendes? A veces, no, tú eres muy coqueto quizás, pero no es coqueto, necesitamos hablar con la gente. Es el ser sociable. Es el ser Sociable. sociable que uno es naturalmente. Que se pierde en este país, profe, porque en Cuba tú ves a la gente con mil necesidades, pero todo el mundo se saluda. Y Oye, nosotros, ¿cómo te va? en mi ¿Cómo país estás? más todavía uno la gente- decía, es una mata de guara. Sí. Fulano es una mata de... Nosotros decíamos así, fulano es una mata de guara con espinas de confianza. Y no era que era una mata de guara, es que eras sociable. Y ese acercamiento te hacía ser sociable con los demás Claro. y te mantenía de una manera u otra a salvo. Claro. A Mira, salvo, te mantiene a salvo. sí, de ser sociable. todas estas cosas que te Exacto. podrían pasar por la cabeza y de abrirte en algún momento con esa persona con la que tú, oye, me está pasando esto, tú no sabes, uno mismo como hombre, a veces una mujer se abría con otra mujer y le decía, oye, me está pasando esto, no sé cómo voy a hacer eso, y aquí eso se ha perdido totalmente Se de ha una perdido. manera. Por ejemplo, profe, en Cuba hay que hacer muchas filas para muchas cosas, casi para todo. Nosotros decimos que somos licenciados en hacer filas, Ok. que nosotros le decimos cola. Y en la fila tú conocías millones de gente. Yo hice amistades en Claro. fila. Y entablabas conversaciones Y a así. veces te contaban, porque tenía suerte porque me contaron la vida. A mí la gente me contaban la vida y problemas y todo. Y ahí salías con una amistad muchas veces con una persona que te quedabas de amigo después para muchos años, ¿ves? Por simplemente estar en una fila. Pero aquí eso se pierde, porque aquí como las personas viven con este tema del respeto, de no mi distancia, mi espacio, tú pierdes eso. Entonces Sí, como claro. que tú tratas de no ser tú el que rompe el hielo porque tienes miedo que alguien te mire mal o... Pero yo siempre digo, una sonrisa no le va a hacer daño a nadie. ¿Tú Y hay sabes? que Exacto. parar, mira, lo que sea quien sea que nos esté escuchando, vinimos a este país, yo vine aquí hace 35 años, y tú tienes razón. Entonces, perdemos un poquito esa cultura de hablar con la gente. Sí. Lo que yo le digo a la gente es pausar.
toma 5 minutos extra. A veces yo estoy abriendo la puerta de mi apartamento, de departamento, y hay alguien ahí y estoy muy ocupado. Para. Mira a la persona, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Me entiendes? ¿Qué tal? Feliz viernes, feliz sábado, ¿cómo estás? Vas al supermercado y ve a alguien ahí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a cocinar? No sabes quién puede salvar la vida. Mira, Claramente. la historia de contarte esta historia fue que, primero, que este chico sobrevivió, que es un milagro. Y él decía, el simplemente saludar a alguien, hablar con alguien, les salva la vida. Entonces, eso también, que tenga hijos, familiar y tu esposo. Tú hablabas de la mata de guara, la gente alegre, todo esto. Exacto. Es un refrán cubano porque yo, dominicano, no lo entiendo. Pero hay gente que son muy alegres, ¿ves? Ajá. Muy feliz, como la gente de la fiesta, ¿no? Esa gente sufre en silencio. Eso es verdad. Y mucha de la gente que se quita la vida son la gente más alegres, más conectada, más famosa. Sabemos de muchos famosos ¿Cómo que no? que tenían todo el dinero del mundo, Ay, sí. Y la fama. Tenemos al Robbie Williams, el chiste y todo. Ay, Entonces, ¿qué sí. podemos hacer? Soluciones. La solución es que siempre que tenga un amigo bien contento o alguien, le diga, mira, sé que eres alegre, Heidi, pero si algún día necesitas hablar con alguien, aquí estoy. Porque la vida no siempre es sonrisa. Y yo sé que a veces pasamos, quiero que sepa, no, pero yo estoy bien. No, quiero que sepa que me puede llamar a cualquier hora de la noche. Yo te quiero mucho. Eres importante para mí. ¿Ves? No me molesta si tú me llamas cualquier día. ¿Ok? Ayudar a la gente. Y si tú ves que tú, por ejemplo, Jory, conoces un amigo que perdió un trabajo, mira, eso pasa muy común aquí en Estados Unidos. Sí, es duro. Si necesitas algo, aquí estoy, ¿sabes? Vamos a tomar un café mañana. ¿No es? Porque vamos a hablar un poquito. Vamos a buscar sentarnos a hablar. trabajo. Vamos a buscar. Te Vamos a entrar a esta página Indeed. te Tú hace verás que fa- con tu claro, currículum te hace falta podemos. pagar la renta. Si te hace pagar la renta, yo te puedo ayudar. ¿Ves? Exacto. Eso le da a la gente una solución. ¿Sabes? Jory me dijo que me puede ayudar. Jory me dijo que están cogiendo en tal lugar para trabajar. Podemos empezar de nuevo. Uno de mis refranes que yo hago en las redes sociales, cuando yo hablo con la gente, con mi cliente y con todo el mundo, siempre podemos comenzar de nuevo. Exacto. El fracaso es una lección que aprendemos. Entonces no hay fracaso cuando se aprende la lección. Yo le decía a mi niño cuando era chiquito que a veces se frustraba por cosas que hacía y se equivocaba. Yo le decía, recuerda que perdiendo se aprende a ganar. A veces Claro. sí, a veces Es sí. así. Y aprendemos de los más errores más grandes. Claro. No, ¿me entiendes? Se aprende de los más grandes. Nosotros aquí hablamos de las frustraciones hace un tiempo ya y creo que son momentos para uno crecerse y aprender. Nosotros sacamos la conclusión de que las frustraciones te ayudan a aprender en muchos momentos de la vida. Y volviendo al tema Ajá. del suicidio, muchas veces esas frustraciones son las que nos impulsan a llegar a este punto. Desde mi visión, desde lo que yo viví, que le comentaba que era de cuando yo daba clases, de cuando yo fui estudiante, que también fue en escuelas con ciertas características, los primeros amores. Sí. Los primeros amores donde había quien se frustraba porque o no me hace caso, o me trata mal, o me está utilizando. ¿Ok? Eso lo presencié varias veces. Eso yo lo vi delante de mí y yo decía, atenta contra su vida por una persona. Y yo no lo lograba ver. Yo decía, ¿cómo por un enamoramiento te da esto? ¿Ok? Y ya usted lo estaba refiriendo ahorita. El terminar una relación, Sí. que la relación me imagino que haya sido productiva en su momento, donde hay hijos, donde hay un patrimonio construido, donde hay una vida hecha, por decirlo de alguna manera. Terminar una relación de cara y canto, yo creo que eso sería un detonante para cualquier persona. Un gran detonante. Y entonces, a veces nosotros, como comunidad latina, oye, viste como fulano y fulano se separaron. Ajá. Qué bobería le entró en este momento. ¿Tú me entiendes? Después de tanto tiempo, después de tantas cosas. Y no somos capaces de ver por lo que puedan estar pasando esas dos personas en un momento determinado. Y también quizá puede ser como cultura latina, ¿no? Puede ser que existe esta cuestión de novela, ¿no? Ujú. De este romanticismo de novela, que no puedo vivir sin ti. Sí. Y si me dejan, Sí. el mundo Nosotros se me somos, acaba. nosotros somos dramáticos No tengo sentido. somos un poco dramáticos por Sí. esa parte. Y es real. Entonces lo hemos creado en nuestra psíquica culturalmente. He estado en grupo de apoyo donde yo soy el psicoterapeuta con familiares de jovencito con 17 a 18, 23, 22. Estoy hablando de casos reales. Ujú. Niños que están varones casi todos. Claro. Porque la novia lo dejó. Simplemente porque mi novia me dejó. Conozco 3 casos latinos. No voy a decir los países para respetar a los clientes, pero yo he visto y he tratado personas, mínimo 3, ¿ah? Que el niño se mató
porque la novia lo dejó. O porque encontró la novia con otro. Conozco un caso donde encontró a la novia en el carro besándose con otro muchacho. Y él estaba tan herido porque tenía el anillo en los bolsillos para dárselo. no. Dime Imagínate este jovencito que vas allá con un buen sentimiento al carro, a la casa para sorprenderla y lo encuentra frente a la casa de ella besándose, tú sabes, con otro. Que ni remotamente iba a ser el amor Y de él su le dice, vida. ¿qué porque haces tú eso- esto? Y eso le destruyó todo. Y en menos de 24 horas se quitó la vida. Dime Por eso algo. siempre hablamos aquí, profe, que Simplemente. uno tiene siempre que poner por encima el amor propio. El amor Sí, propio. sí, Hay que Quiérete amarte a ti mismo, primero. quiérete a y ti no hay- mismo y después... Ujú, Y quiero decir algo que quizás está obvio, vamos a decirlo a todo el mundo, no vale la pena quitarte la vida por nadie. Ah, no. Porque Por si nadie. hay muchas oportunidades. Y tú dijiste, jovencito, ese es el primer amor. Después viene un amor. Sí. Y qué lindo poder amar varias veces en esta vida. ¿Ah? Yo conocí muchas personas que cuando yo era estudiante se empataron, como decimos Sí. nosotros, se empataron. Y después que pasaban los años se acababa el Uno se- Y enamoramiento. hay mucha gente que se divorcian y vuelve a crear un Porque matrimonio. Lo y que, vuelve al fácil, amor. lo que rápido empieza, rápido acaba. Puede que sea. Uno se enamora muchas veces. Yo en mi caso, yo nací y ya conocí a mi esposo, ya, mi amor, Sí, te lo juro. es Pero es normal que uno tenga millones de amores en la vida. Yo Pero, no. claro, pero mira, como alguien que tiene un doctorado, todo un En doctorado. amores no, en amores. 10 años en terapia familiar y de Ah. pareja. La pregunta para ti es, si mañana no quiera Dios, ojalá que no, tu esposo te deja o se dejan ustedes. Me busco otro. ¿Te busca otro o Obvio. vas a tirar todo por la No, toalla no, y dejar no. toda tu vida? Mi amor, te amo, pero no me busco Claro, otro. la vida sigue. Claro, claro. ¿Y ves? La vida sigue. Yo, por ejemplo, con ese dolor de mi papá quitarse la vida, yo no podía hacer lo mismo. Entonces lo que yo hice fue un pacto conmigo mismo y dije, el suicidio termina en mi familia conmigo. Y ha llegado un momento difícil, pero yo tengo que seguir viviendo. Porque yo sé que mi papá, de allá donde él está, Claro. del otro lado, ¿verdad? Después de ese lugar que traspasamos el velo, desde el cielo a donde estés, quiere que siga viviendo. Exacto. Exacto. Y si alguien te deja y rompe contigo, ¿qué quiere? Que tú seas feliz, como decía Whitney Houston. Ya. Exacto. Espero que sea feliz. Te deseo lo mejor y que sea feliz con otra gente. Ya. Podemos amar más Profe, de una persona en esta vida. Entonces, vuelvo yo con el tema de mis Sí. estadísticas. Es más probable que no es que sea encasillarlo, pero es más probable en hombres que en mujeres. Gracias. Bueno, eres buena alumna. Estás escuchando bien. Vas bien, vas Estás bien escuchando ahí. muy bien. Vas bien. Culturalmente, casi en todas las culturas, el hombre tiene 3 veces más que las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que Oh. por cada mujer que trata de quitarse la vida o se quita la vida, hay 3 tres hombres que hombres. ya se mataron. No te puedo creer. ¿Por qué? Porque no es sorpresa. Es que el hombre en la cultura latina que vivimos, ¿qué dice la canción? Los hombres no lloran. Exacto. ¿Me Exacto. entiendes? Exacto. Los hombres no lloran. Vemos estos machos, super machos que no lloran. Y vemos el pedir ayuda, el llorar. Como debilidad. Como le dirá, ¿cuándo fue la vez que tuviste a un hombre llorar en la televisión o en tu casa? ¿Ah? Yo trabajé y hablé con padres que pidieron su hijo por suicidio. Y ellos me decían en este estudio, yo hice mi estudio de mi tesis, que lloraban en la ducha. Para que nadie los viera. Para que no lo vieran, para que la mujer lo vieran como fuerte. Para que mis hijos me vean como fuerte. Y hay hombres, lo que pasa, Jordi, que este hombre de negocio se mete en un problema en la compañía y no sé cómo venir a mi casa y decirle a mi esposa que hemos perdido todo. Por un estigma social, yo soy uno de los pilares de la sociedad. Yo Ajá. soy el que soy el top, la cúpula. No puedo fallar. No puedo fallar. Yo no puedo fallar, fallar, eso no es puedo que... demostrarse. Entonces la gente, por eso se siente sin escapa. Exactamente. Entonces, desde niño, tú que tienes, yo sé que tienes un hijo varón, y los que tienen hijos varones y que están escuchando, un hermano, un abuelo, es bueno decirle, está bien llorar. Exacto. No siempre va a estar bien. Mira, está bien. ¿Y qué pasa con nosotros? Yo me crié en Santo Domingo, en la República Dominicana, en el Caribe, y a veces nos dicen, Un aplauso para Dominicana. sí, a los que nos están escuchando, dominicanos y caribeños, mira, es importante desde niñito decirle a nuestros padres, ¿ves? Yo sé un poquito de trabajar con los padres, trabajé muchos años, 11 años con padres. Desde que van naciendo, ¿qué hacemos nosotros los latinos, caribeños, muy latinos somos? Se cae una niña, ay, ven, mijita, ven, no, ay, está Pobrecita. llorando, llora, papá te quiere. Se cae un niñito que le decimos, Levántate, no llévate. llores, que los Levántate y hombres no lloran. sacúdete, que los hombres no lloran. Los hombres no lloran, párate bien. Levántate y déjate. anda, Lázaro. No quiero ver lágrimas, cuidado si llora. Entonces el niño va creciendo con eso. Exacto. Y cuando la vida se cae en pedazos, ¿a quién voy? ¿A quién recurro? Porque no puedo llorar. Claro. Entonces ahí es que viene esta cuestión de sentirse que no tengo otra manera que, ¿sabe qué? Soy un fracaso, Exacto. no puedo dejar de mostrar mis sentimientos y no voy a seguir adelante. O sea, los Exacto. hombres tienen más chance, 3 veces más que las mujeres,
de morir por suicidio. Entonces, cuando tienen un hermano, un abuelo, lo he dicho varias veces, un Ojito. hijo, ojo, y también porque el hombre hace y usa métodos letales. Exacto. Que usted Letales. decía O sea, letales quiere decir que toma una arma de fuego que hace cuestiones que no puede volver hacia atrás. La mujer usualmente toma pastillas. Se empastilla, Entonces un puede alfiler ser que o pide todavía ayuda, puede- o pide ayuda, o dice, ¿sabes Exacto, qué? Lo hice. exacto. Conozco mucha gente, pero de nuevo, no queremos minimizar. Yo he No. visto de todo. Exacto. Yo conozco un caso en México, a los que nos están escuchando de México y en Latinoamérica, un caso en México, una chica toma una pastilla porque no quiere seguir viviendo, de nuevo, algo emocional, y en vez de hablar, llama a la mamá, le dice, mamá, me tomé esta pastilla, yo no quiero morir. Ay, Llámate la ayuda. Viene la ambulancia, en nuestros países, viene la ambulancia, la llevan a la urgencia, ¿ok? Ujú. Le hacen un lavado de estómago, Sí. ¿ok? Ok. ¿Qué pasa? Que le dice el doctor, ya es muy tarde. Ay, no. Ya el veneno se ha regado en todo el sistema. Ay, no. Y aunque pudimos sacar una gran parte, Sí, está. vas a morir como quiera que sea. Ay, no. Y entonces comenzó a llorar ella para decir, no quiero morir. ¿Qué te dije anteriormente? El instinto humano es sobrevivir. Exactamente. Y ya era muy tarde. Entonces no asuma que por tomar pastillas vas a sobrevivir. Cualquier atentado contra tu vida puede ser la última vez. Porque a veces digo, no, me voy a cortar un chin las venas para... En esa cortadera puede ser que te corte de verdad y nadie venga a ayudarte. Y el corte sea letal y ya Exactamente. no puedas ya. Claro, Exactamente. hay gente que comienza a jugar con esto, ¿ves? Exactamente. Me pego un poquito acá, me voy a lanzar. Nunca juegue con eso. Coquetean con el Exactamente. No puedo con la coquetear idea. con el dolor. Exactamente. No. Profe, nos Dígame da usted. un gusto enorme. Hemos hablado de todo. Hemos hablado nos da un gusto bastante. enorme de que haya estado hoy Ok. con nosotros. Y quisiéramos terminar este podcast con un mensajito que le deje a todas las personas que nos oyen en Latinos Mindset de esperanza y de prevención, y que deje el numerito de 988 de nuevo. Nosotros creo que lo vamos por a poner aquí. en la descripción del Sí, Exacto. aquí video abajo para deberían que- ponerlo aquí abajo Exacto, para que esté exacto. ahí. Denos un mensaje de esperanza y de prevención para todas las personas que nos están oyendo. Bueno, profe. primeramente, gracias por invitarme. Tú sabes, de nuevo, hablando de un tema que para mí lo sufrí, porque pasé un duelo y quiero que nadie pase ese dolor. Estoy acá, yo vine de lejos para estar acá con ustedes porque no quiero que nadie pase el dolor de pasar un duelo por suicidio. Así mismo. A los padres que no escuchan, a la abuelita, a cada persona que no escucha, tomar en serio cuando alguien dice, no quiero seguir viviendo, o sabes que mañana ya yo no voy a estar acá. Oye, no, vamos a buscar ayuda y saber que la vida es lo más preciado. Nada más importa. Para el que sufre, para el que está con una enfermedad terminal, desearía tener vida. Entonces, tristemente, no es hasta el momento que perdemos a alguien que valoramos la vida. Hoy estamos hablando del suicidio para prevenir y para valorar la vida. Exacto. Valoremos lo que tenemos. Digámosle a nuestros hijos, tú eres varoncito y puedes llorar. Tú eres hembra y puedes llorar. Y decirle, yo te quiero sin importar quién tú eres. Exacto. Aceptemos a nuestros hijos como son. Sean como sean. Pertenecen. Eres valioso. Y algo que decimos en inglés siempre es you matter. Quiere decir, Tú importas. tú vales. Tú importas. Tú vales mucho. Tú importas. Para mí Seguro tú eres que sí. importante. Lo mejor que tú puedes darle a tu hijo no es tu herencia. Tú quizás tienes unos cuartos grandes por ahí escondidos. Ojalá. Pero la herencia más importante le puede ser a tu hijo. ¿Sabes qué, mi hijo? No importa lo que tú pases en la vida. Nunca va a ser una carga para mí. Sí, Yo le sí. digo a los padres que tienen hijos que manejan autos en este Claro. país, como está la cosa con la policía y las regadas y lo que sea, mira, mi hijo, si te para la policía o te pasa algo con tu amiguito, tú me puedes llamar a cualquier hora y dime, mamá, no me pregunte nada. Ven a buscarme y ayudarme. Porque Ya. empezamos a preguntar un montón de preguntas. ¿Qué te cuestionar. pasó? Yo te lo dije. No me llames a esta hora. No, escucha. Mamá, necesito tu ayuda. Que nuestros hijos se sientan cómodos en llamarnos. Exacto. Mi hijo, no importa lo que pase, tú me puedes llamar a cualquier hora. Si tú me dices, mamá, No te papá, voy a juzgar. no te voy a juzgar, necesito Exacto. que me llames. Corre para allá. Exacto. Cuando tu hijo te diga, mamá, quiero hablar contigo, vamos a hablar, mi hijo. Exacto. Un trabajo no importa. Lo más importante es hacer tiempo para tu familia y Claro. para tus relaciones. Y que hay una línea de ayuda. ¿Cuál es? 988. Gratis. 988. Gratis. 988. No tiene que pagar 988. nada. Es gratis, 24 horas del día. Perfecto. Vamos a poner el numerito acá en la pantalla, pero Exacto. 988. Puedes textear a lo que le gustan el Exacto. texteo, el mensaje de texto. Hay esperanza. Hay gente Exacto. entrenada 24 horas del día. Y el suicidio no es la solución. No. Exacto Y que no. todo tiene solución. Exacto. ¿Ok? Pues nada, así terminamos y esperamos que este podcast haya sido, como siempre, de enseñanza, de educación, ameno, para que todos entiendan de una forma diferente sobre salud mental y sobre cómo buscar ayuda. Siempre patrocinado por Progressive Medical Center y Restore Mind
Foundation. Siempre con sus amigos Heidi Álvarez y Jordi Tres Palacios. Aquí vamos a estar y nos vemos la próxima semana.